Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta quinta clase del libro de David Garland, La cultura del control. Vamos a pasar enseguida a continuar con la cuarta parte del libro, titulado El cambio y el orden en la modernidad tardía. Acá el autor habla de cuáles son los cambios en el control del delito o cuáles serían los cambios que se dieron en el control del delito a partir de la década del 60 o 1960 en adelante y principalmente a raíz de 1970. El primero, los cambios sociales, económicos y culturales, característicos de la modernidad tardía, cambios que fueron experimentados en mayor o menor medida por todas las democracias industrializadas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y que se hicieron más pronunciados a partir de 1960. El segundo de ellos, los realineamientos y las iniciativas políticas que se desarrollaron en respuesta a estos cambios y en reacción a la crisis del estado de bienestar en Estados Unidos y en Gran Bretaña desde fines de la década de 1970 en adelante. Una combinación de neoliberalismo, de libre mercado y conservadurismo social. Algo que en cierta medida los países latinoamericanos también hemos experimentado eh, de una forma muy distinta, obviamente. Eh, el primer conjunto de fuerzas, la transición a la modernidad tardía, transformó algunas de las condiciones sociales y políticas de las que dependía el campo del control del delito. También planteó nuevos problemas relativos al delito y la inseguridad, cuestionó la legitimidad y efectividad de las instituciones del welfare y colocó nuevos límites a los poderes del Estado-Nación. El segundo conjunto de fuerzas, la política del post-welfarismo, produjo un nuevo conjunto de relaciones de clase raciales y un bloque político dominante, que se defendió a sí mismo en oposición al viejo welfarismo y a los ideales sociales y culturales en los que se fundaba. Estas nuevas relaciones grupales, a menudo experimentadas y expresadas como emociones muy fuertes, temor, resentimiento y hostilidad, crearon el terreno social sobre el que se construyeron las políticas del control del delito de las décadas de 1980 y 1990. Las políticas welfaristas para los pobres se presentaban de forma cada vez más marcada como lujos costosos que contribuyentes que trabajan duramente ya no podían solventar. Mi afirmación central es que los fundamentos políticos, económicos y culturales que en el pasado sostuvieron el modelo del control del delito fueron crecientemente erosionados por las tendencias sociales de la modernidad tardía y los cambios intelectuales y políticos que las acompañaron. Estas tendencias, a su vez, plantearon nuevos problemas, dieron nacimiento a nuevas percepciones y moldearon diversas adaptaciones prácticas de las que gradualmente surgieron las prácticas del control del delito y la justicia penal del periodo actual. El primer elemento o el primer cambio que el autor individualiza sería la dinámica del cambio en la modernidad del fines del siglo XX, las grandes transformaciones. Se puede sintetizar sobre los siguientes epígrafes. Primero, la dinámica de la producción capitalista y del cambio de mercado y los correspondientes avances en la tecnología, el transporte y las comunicaciones. Segundo, la reestructuración de la familia y el hogar. Tercero, los cambios en la ecología social de la ciudad y los suburbios. Cuarto, el surgimiento de los medios electrónicos de comunicación. Quinto, la democracia de la vida social y cultural. En segundo lugar, la dinámica modernizadora de la producción capitalista y el intercambio de mercado. Sociedad de la información, en la que ahora habitamos. Hicieron posible las ciudades y los suburbios en los que residimos, unieron los cuatro rincones del globo en un único mundo y crearon nuevas divisiones sociales entre quienes tienen acceso al mundo de la alta tecnología y los que no. Esto es lo que nosotros conocemos como el mundo globalizado hoy en día. La incesante búsqueda de nuevos mercados, ganancias más elevadas y de una división del trabajo más eficiente creó los mercados internacionales, los flujos incesantes de información y dinero alrededor del planeta y una economía globalizada en la que los estados nacionales son cada vez menos capaces de controlar los delitos económicos y sociales de sus ciudadanos. En tercer lugar, los años dorados 1950 a 1973. La prosperidad económica fue el motor para la lucha por los derechos civiles, para una política de solidaridad y para políticas progresistas
como el correccionalismo y la rehabilitación. El largo boom económico generó el optimismo político y progresismo que marcó estas décadas, especialmente el periodo de finales de los años 60. 2 décadas de crecimiento sostenido luego de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo que se veía muy distinto de aquel anterior al conflicto bélico. Elevó marcadamente la expectativa y dio una sensación de posibilidad abiertas en una era de post-escasez, y ayudó a borrar los recuerdos de la Gran Depresión y la inseguridad que hicieron tan esenciales el estado de bienestar y volvió tan universal su ethos. Recordemos que el estado de bienestar surge después de la década de 1930 como una respuesta a la crisis de esa década. Cuarto, las décadas de la crisis, los años 1970 y 1980. Lo que los mercados capitalistas dan, también quitan. Como un golpe repentino e inesperado, la crisis petrolera de comienzos de los años 70 dio inicio a un periodo de recesión económica e inestabilidad política en todas las naciones industrializadas occidentales. En una década reapareció el desempleo masivo, se colapsó la producción industrial, decayó masivamente la afiliación a los sindicatos y el mercado laboral se reestructuró de una forma que tendría una significación social dramática en los años siguientes. Un tipo de empleo diferente en donde predominaban las trabajadoras de bajo salario y tiempo parcial, o los empleados con formación universitaria altamente cualificados. Desde finales de 1970 en adelante, los mercados laborales se volvieron cada vez más precarios y duales. En el extremo inferior del mercado existen masas de personas desempleadas con baja cualificación y poca educación, un gran porcentaje de ellos jóvenes de la ciudad y pertenecientes a las minorías. Para quienes el desempleo permanente es una perspectiva a largo plazo. Esto es lo que se conoce hoy en día con el nombre de pobreza pauperizada. Bien, grupos de personas o grupos sociales que no, tanto abuelos, padres e hijos, tienen perspectivas de avanzar más allá de ese estatus de pobreza en el cual se encuentran. En los años 90, cuando un mercado de valores fuerte y bajos costos salariales llevaron a un periodo sostenido de crecimiento y altos niveles de empleo, sectores enteros de la población, en particular los jóvenes, pertenecientes a comunidades pobres o minorías, fueron sistemáticamente excluidos del mercado laboral, tal como les sucedió a muchos de sus padres antes que ellos. Quinto, cambios en la estructura familiar y el hogar. Uno de los cambios sociales centrales en Gran Bretaña y Estados Unidos durante la posguerra fue el ingreso masivo de la mujer casada y las madres en la fuerza laboral. En el espacio de solo 40 años, la imagen tradicional de la familia nuclear, una pareja casada viviendo con sus hijos, pasó a tener poco que ver con la vida doméstica real de la mayor parte de la población de Estados Unidos y Gran Bretaña. Con el tiempo, muchas familias pasaron a tener dos ingresos, lo que produjo consecuencias en muchos sentidos, desde los patrones de gasto, las necesidades del cuidado de los niños y el tiempo dedicado al hogar, hasta el precio promedio de la vivienda familiar, la cantidad de automóviles por hogar y el nivel de estrés en varones y mujeres. Los movimientos relacionados con normas culturales y legales, en particular el auge de los ideales feministas en los años 70, la creciente tolerancia con respecto a formas familiares alternativas y el debilitamiento del estigma asociado con el divorcio, la ilegitimidad y la homosexualidad. En sexto lugar, cambios en la ecología y demografía social. En las décadas de posguerra se observaron dos desarrollos importantes en la ecología social: la difusión del automóvil privado y el desarrollo de nuevos modelos de vivienda, entre los que destacaron las zonas suburbanas de viviendas privadas y los barrios de viviendas públicas en la periferia de las grandes ciudades. Una consecuencia de la difundida propiedad de automóvil y extensión del transporte masivo fue la atenuación de la necesidad de que el hogar y el trabajo se encuentren cerca. En efecto, a menudo fue concentrar a las familias pobres y pertenecientes a las minorías en áreas bastante alejadas de la ciudad, y en las que faltaban cosas básicas tales como comercios, empleos y buen transporte público.
son causas de una multiplicidad de cambios sociales. El centro comercial, fuera de la ciudad, el largo viaje al trabajo y a la escuela, la despoblación de los barrios pobres de las ciudades, la movilidad de la fuerza laboral, la suburbanización del empleo, la declinación de la importancia de las lealtades locales y de los marcos de integración cara a cara y la creciente privatización de la vida individual y familiar. Estos cambios ecológicos interactuaron con otros factores demográficos para producir nuevas formas de segregación y división social: suburbanización blanca y masiva migración interna negra. Vecindarios urbanos pobres, fundamentalmente negros, se vieron exacerbados por la reducción de la ayuda estatal. Séptimo, el cambio social de los medios electrónicos de comunicación. Si el automóvil y el suburbio transformaron el espacio social en términos físicos, el advenimiento de la televisión y los medios masivos de comunicación lo hizo en sentido psicológico, que fue igualmente profundo y trascendente. Perspectivas nacionales y cosmopolitas quedaron al alcance de grupos cuya experiencia estaba moldeada previamente por las culturas más bien vueltas sobre sí mismas de la localidad, la clase social y el grupo étnico. Los miembros de grupos que antes se encontraban más aislados eran ahora capaces de reconocer sus desventajas y exigir igualdad de derechos y trato. Los medios electrónicos de comunicación hicieron de esta forma que la experiencia de ser excluido o estar relativamente desfavorecido fuera mucho más evidente y por tanto mucho menos aceptable. Por ello no fue nada sorprendente que las tensiones por la integración racial y de los otros tipos llegaran a su punto más álgido cuando la televisión completó su invasión de los hogares estadounidenses. Los patrones de consumo y estilos de vida, que en un tiempo estaban limitados a los ricos y famosos, ahora se exhibían frente a todos, con consecuencias perturbadoras para las expectativas de las masas de potenciales consumidores. Al mismo tiempo, riesgos y problemas que antes estaban localizados y limitados en su importancia o que estaban asociados con grupos específicos de víctimas: racismo, sexismo, delito, violencia, abuso de niños, guerra y hambre, pasaron a ser percibidos en forma creciente como problemas de todos al comenzar a aparecer en los salones de todas las casas imágenes sobre ellos. La visibilidad de los eventos e individuos dejó de depender de la existencia de una experiencia local y directa compartida, y en cambio pasó a depender de los medios de comunicación y su decisión respecto de qué transmitir y cómo hacerlo. Octavo, la democratización de la vida social y la cultura. Los años 50, 60 y 70 fueron décadas en las que las instituciones democráticas en Gran Bretaña y Estados Unidos fueron ampliadas y se hicieron más abarcadoras. Los derechos civiles de los grupos como los negros, las mujeres, los homosexuales, los prisioneros y los enfermos mentales fueron crecientemente reivindicados y protegidos en este periodo, y se dieron importantes cambios en el equilibrio de fuerzas entre el gobierno y los gobernantes, los empleadores y empleados, las organizaciones y los consumidores. Estas transformaciones fueron resultado de las luchas prolongadas de los miembros de grupos menos privilegiados y fueron testimonio del poder de los ideales igualitaristas, de las inclinaciones liberales de las élites políticas y del activismo de los gobiernos reformistas, y en Estados Unidos de la Corte Suprema. Los expertos y el conocimiento experto estaban sometidos al escepticismo popular, aun cuando el público dependía de ellos cada vez más. Desde los años 70 en adelante, cada vez en más ámbitos sociales, la autoridad absoluta y la toma de decisiones de arriba hacia abajo se volvió mucho más difícil de sostener. Con el desarrollo de los nuevos movimientos sociales y de cada vez más grupos afirmando la legitimidad de sus particulares valores y estilos de vida, comenzó a conformarse un juego político mucho más pluralista. El resultado fue una política de la identidad que cuestionó el viejo sistema de partidos políticos y una opinión pública más diversificada que cuestionó la posibilidad de consenso moral y el poder de la única cultura dominante que implicaba. El pensamiento característico de este periodo tendió a ser escéptico, más pragmático y más perspectivista que en el pasado.
En la vida cultural, como en el mundo de las instituciones sociales, se cuestionaba cada vez más el legado ilustrado de la razón científica y sus ambiciones en materia de ingeniería social ya no se visualizaba como un bien incuestionable para la especie humana. En el marco de una cultura que acentuaba los derechos y libertades individuales y que desmantelaba las barreras legales, económicas y morales que hasta entonces había mantenido a los varones y las mujeres y los jóvenes en su lugar. Algunos aspectos de esta nueva cultura tenían un carácter egoísta, hedonista, vinculado con el etos del consumo constante del nuevo capitalismo. Estos nuevos modos de asociación no abarcaron a todos, excluían tanto como incluían. El declive de la influencia de la familia y la comunidad local afectó de este modo a los pobres de manera adversa, más adversa que a otros sectores. Noveno. El impacto en el cambio social tardomoderno en el delito y en el welfare. En primer lugar, delito y control social. 2 décadas posteriores a 1960, con un incremento rápido y sostenido de las tasas de delito registrado, no solo Estados Unidos y Gran Bretaña, sino en todas las naciones industrializadas occidentales, el aumento del delito en este periodo es un hecho social general e incontestable, más allá de los problemas en torno a la evidencia empírica inherente a las estadísticas delictivas. Esta correlación entre el cambio social de la modernidad tardía y el aumento de las tasas de delito no fue una mera coincidencia. La explicación más plausible de un patrón internacional de incremento rápido y sostenido es que se ubica en el plano de la estructura social y apuntaba a tendencias comunes de desarrollo social. Pese a las variaciones considerables entre un lugar y otro, y con respecto a las diferentes categorías de delito, y pese al impacto de distintos regímenes de control social y legal, las evidencias sugieren claramente que hay un vínculo causal entre la transición a la modernidad tardía y la creciente susceptibilidad de la sociedad respecto al delito. El impacto de la modernidad tardía en las tasas de delito fue multidireccional e involucraba: primero, más oportunidades para cometer delito. Segundo, menos controles situacionales. Tercero, un incremento de la población en riesgo. Cuarto, una reducción de la eficacia del control social y del autocontrol como consecuencia de los cambios en la ecología social y en las normas culturales. Esta generación del boom de los nacimientos, que creció en una cultura comercial universalista y experimentó todo un nuevo nivel de deseos, expectativas y demandas de gratificación instantánea, aportó la mayoría de los reclutas para la eclosión del delito que le siguió. La idea de que los funcionarios del Estado podían corregir a los desviados llegó a ser visualizada como autoritaria e inapropiada, en lugar de evidentemente humanista. La cada vez más escasa disponibilidad de trabajo para exdelincuentes después de 1970 acrecentó la inviabilidad de todo proyecto correccionalista. En segundo lugar, la institución del welfare. Para la paradoja histórica de este proceso es que los mismos cambios económicos y sociales que introdujeron el estado de bienestar a su vez erosionarían la efectividad y legitimidad de las formas de gobierno welfarista. Proceso este proceso es descrito habitualmente por sus críticos como la creación de dependencia, pero una mejor expresión podría ser cambio de dependencia, dado que los individuos optaron por convertirse en solicitantes y clientes de agencias estatales en lugar de aceptar formas de dependencia más tradicionales y personalistas. Continuamente se fue elevando el nivel básico respecto del cual se juzgaban los estándares de vida, en particular en función de la privación relativa. Se convirtió en la medición más común de la pobreza social y psicológica. Eventualmente las expectativas aumentaron hasta llegar a un punto en el que era imposible que el Estado pudiera satisfacerlas. La tercera dinámica de esta autonegación tenía que ver con los problemas del gobierno grande y de una maquinaria burocrática incontrolada que administraba los beneficios del welfare, limitaciones políticas que reducían los efectos de la disciplina de mercado y disminuían la capacidad económica. El décimo punto, el discurso político y el significado de la modernidad tardía. El primer punto, la lectura progresista. La crítica estándar al estado de bienestar consistía en que no estaba haciendo lo suficiente, que sus expertos no estaban suficientemente controlados, que sus beneficios no eran
demasiado exiguos, sus procedimientos demasiado grandes y su toma de decisiones demasiado rígida. Las soluciones progresistas predilectas involucraban transformar las demandas de los derechos sociales consagrados, universalizar los beneficios en lugar de condicionarlos a las evidencias sobre la disponibilidad de medios, reformar la burocracia para hacerla más transparente y hacer que el proceso en su conjunto fuera menos paternalista y otorgar más poder a los clientes y a las comunidades pobres. Hasta mediados de la década de 1970, la propuesta de reforma más frecuente buscaban el mejoramiento del servicio de rehabilitación, la reducción de los controles opresivos y el reconocimiento de los derechos de los sospechosos y los presos. Se demandaba la reducción de la criminalización, la minimización del uso del encierro, la humanización de la prisión y, en los casos en los cuales fuera posible, el control de los delincuentes en el marco de la comunidad. En estos años emergieron propuestas radicales tales como la no intervención e incluso el abolicionismo. En el punto más alto de la ola de delitos que tuvieron influencia en las prácticas de la justicia juvenil, de las advertencias policiales y los mecanismos de diversión. Esta situación de crecimiento de las tasas de delito y de reducción de los niveles de penalidad sorprendía a muchos autores posteriores que la juzgarían de absurda y frustrante. Sin embargo, si tenía sentido dentro del marco penal welfarista dominante, que presuponía que el delito era sensible primordialmente a las intervenciones del welfare más que a aquellas punitivas. El parteaguas político de los años 70. Cambios graduales de intereses y sentimientos que se dieron a partir de mediados de los años 60 fueron el telón de fondo de los principales lineamientos políticos que se darían posteriormente. Condiciones subyacentes: al final de esta década, los gobiernos republicanos y conservadores llegaron al poder sobre la base de plataformas que eran explícitamente hostiles al welfarismo y al gobierno grande, a la cultura permisiva de los años 60 y a las políticas del consenso de la socialdemocracia que había gobernado por un cuarto de siglo. Los dos gobernantes que son emblema de esta contrarreforma, si se quiere, fueron Reagan y Thatcher. Reagan y Thatcher, su capacidad de expresar el descontento popular, la hostilidad hacia el gobierno que cobra impuestos y gasta hacia los inmerecidos beneficiarios del welfare, debilitar a los sindicatos, devolver el poder a los gerentes y al capital, desregular la vida económica. En tercer lugar, la lectura reaccionaria de la modernidad tardía. Eran reaccionarios ya que sus políticas estuvieron marcadas por una antipatía profunda frente a la revolución económica y social que había transformado Gran Bretaña y Estados Unidos en la década de posguerra, es decir, la política del estado de bienestar y la cultura de la modernidad tardía. Pasó a ser conocido como neoliberalismo, la reafirmación de la disciplina de mercado, y el neoconservadurismo, la reafirmación de la disciplina moral. Los logros del estado de bienestar fueron sistemáticamente desacreditados u olvidados, y en cambio sus limitaciones y fallas aparecieron en el centro de la escena. El resultado fue un aumento de las desigualdades y una estructura de incentivos distorsionada que alentaba a los ricos a trabajar haciéndolos más ricos y obligaba a los pobres a trabajar haciéndolos más pobres. En los años 80, las demandas de volver a los principios, restaurar los valores familiares y reafirmar la responsabilidad individual se habían vuelto temas familiares en ambos lados del Atlántico. Lo mismo sucedía en la reclamación de mayor disciplina en la escuela, en la familia, terminar con las licencias libertinas en el arte y la cultura y condenar la nueva moralidad sexual y retornar en general a una sociedad más ordenada, más disciplinada y más estrictamente controlada. Las personas que se encontraban en una situación aventajada seguirían disfrutando de las libertades personales y el individualismo moral producido por los cambios sociales de la posguerra. Incluso disfrutarían de más libertad y opciones en la medida en que la sociedad se mercantilizase. Pero los pobres debían ser más disciplinados. Así, el nuevo conservadurismo proclamaba un mensaje moral exhortando a todos a volver a los valores familiares, al trabajo, la abstinencia y el autocontrol. Pero en la práctica, sus regulaciones morales efectivas se imponían a la conducta de los trabajadores desocupados, las madres que recibían beneficios del welfare, los inmigrantes, los delincuentes y los consumidores de drogas.
Era difícil olvidar los peligros implícitos involucrados en la generación de una población considerable de jóvenes desposeídos y minorías insatisfechas. En la sociedad refinada, al menos la adhesión retórica al multiculturalismo y a los derechos individuales implicaba que las objeciones al estilo de vida de otras personas tendían a ser silenciadas y desplazadas. Pero había algunas conductas y algunas personas que no habían que tolerar, y las nuevas políticas más coercitivas de control social y pena cada vez más apuntaban contra ellas. El delito, junto con las conductas asociadas a la underclass, como el uso de drogas, el embarazo adolescente, las madres solteras y la dependencia del welfare, comenzó a funcionar como una legitimación retórica de las políticas sociales y económicas que castigar efectivamente a los pobres y con una justificación para el desarrollo de un fuerte estado disciplinario. El delito pasó a ser un asunto de individuos malvados que debían ser disuadidos y merecían ser castigados. En lugar de ser un indicador de necesidad o privación, el delito era una cuestión de culturas o personas antisociales, así como de elecciones racionales e individuales frente a una laxa aplicación de la ley y unos regímenes de castigo blandos. La sensibilidad compasiva que antes atenuaba el castigo, ahora de forma creciente lo refuerza, dado que la simpatía invocada por la retórica política se centraba exclusivamente en la víctima y en el público con temor, en lugar del delincuente. Las discusiones sobre política penal en lugar de idealismo y humanismo cada vez más invocan el cinismo respecto del tratamiento rehabilitador, la desconfianza hacia los expertos en penología y una nueva justificación moral de la importancia y la eficacia del castigo. La expresión que mejor refleja el ideal de la nueva derecha es tolerancia cero. El delito actuó como una lente a través de la cual individualizar a los pobres, un problema jovesiano de orden cuya solución debía ser una versión focalizada y disciplinaria del Leviatán. Hasta acá el cuarto capítulo. En el siguiente video vamos a continuar con el quinto, el dilema político, adaptación, negación y acting out. Bueno, nos vemos en el siguiente video.